estamos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones 1. Vamos a abrir nuestras Biblias en Lamentaciones 1. Y bueno, saludamos a nuestros hermanos que nos acompañan en la transmisión o en diferido. Estamos transmitiendo donde no era. Estamos en el otro canal. Bueno, Lamentaciones 1. Dice la palabra del Señor y habla de la desolación de Jerusalén. Este libro habla sobre los lamentos de Jeremías, del profeta Jeremías, después que Jerusalén había sido destruida, ¿verdad? Y había que reconstruirla. Entonces, la meditación de esta mañana es resultados del pecado. ¿Qué sucede cuando nosotros pecamos? Y me gustaba esto porque es una forma, no sé si decir literaria o figura para que veamos cómo es. Amén. Dice la palabra del Señor. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción y de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas. Sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas y ella tiene amargura. Sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Sus príncipes fueron como siervos que no hallan pasto y anduvieron sin fuerzas delante del perseguidor. Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien la ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de sus rebeliones y de todas las cosas agradables que tuvo desde los tiempos antiguos. La miraron los enemigos y se burlaron de su caída. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza, y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas, y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente, y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Todo su pueblo buscó su pan suspirando. Dieron por la comida todas sus cosas preciosas, para entretener la vida. Mira, oh Jehová, y ve que estoy abatida. ¿No os conmueve a cuantos pasáis por el camino? Mirad y ved si hay dolor como mi dolor que me ha venido, porque Jehová me ha angustiado en el día de su ardiente furor. Desde lo alto envió fuego que consume mis huesos. Ha extendido red a mis pies, me volvió atrás, me dejó desolada y con dolor todo el día. El yugo de mis rebeliones han sido atadas por su mano. Ataduras han sido echadas sobre mi cerviz. Ha debilitado mis fuerzas. Me ha entregado el Señor en manos contra las cuales no podré levantarme. El Señor ha hollado a todos mis hombres fuertes en medio de mí. Llamó contra mi compañía para quebrantar a mis jóvenes. Como lagar ha hollado el Señor a la Virgen hija de Judá. Por esta causa lloro. Mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el Consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Sión extendió sus manos. No tiene quien la consuele.
Jehová dio mandamiento contra Jacob, que sus vecinos fuesen sus enemigos. Jerusalén fue objeto de abominación entre ellos. Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. Di voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos en la ciudad perecieron, buscando comida para sí, con entretener su vida. Mira, oh Jehová, estoy atribulada, mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. Por fuera hizo estragos la espada, por dentro señoreó la muerte. Oyeron que gemía, mas no hay consolador para mí. Todos mis enemigos han oído mi mal, se alegran de lo que tú hiciste. Harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Venga delante de ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Padre, te damos gracias en esta mañana. Padre, que la meditación de tu palabra, Señor, quede en nuestras vidas. Atamos y sujetamos todo estorbo que quiera interrumpir. Señor, todo aquello que se mueva en los aires que quiera distraernos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. Fíjese que ¿verdad que usted ha oído un dicho que dice que algo así como de nada sirve llorar por la leche derramada, ¿verdad? Es decir, ya se derramó la leche, ya se perdió. Y algo que ya se perdió, usted está llorando. Fíjese que viene el profeta Jeremías y escribe un poema, porque estos son poemas, y son poemas tristes, son con una meditación triste, en la cual narra y muestra en esta forma literaria la destrucción que había venido sobre Jerusalén. Algunos le llaman a Jeremías el profeta llorón, porque lloraba. Él miraba cómo estaba o cómo había quedado Jerusalén y lloraba. Y decía, ¿qué nos pasó? Déjeme decirlo en otras palabras, ¿verdad? ¿Qué nos pasó? Porque ¿verdad que es lo primero que preguntamos cuando algunas cosas no salen bien? ¿Quién de nosotros no ha tenido pérdidas? ¿Quién de nosotros no ha llorado? ¿Quién de nosotros no ha tenido fracasos? ¿Verdad que en ese momento es un dolor horrible? ¿Verdad que uno se siente solo? Se siente fracasado, se siente que ¿qué más sigue? Y en muchos llega un momento hasta tener un pensamiento suicida. ¿Será que si me quito la vida voy a hacer menos problema para los míos, para los que tengo? Y vienen un montón de situaciones. Israel es un pueblo que el Señor escogió. No fue cualquier pueblo. No fue que dijo, vamos a ver este pueblo, lo voy a sacar y lo voy a hacer mío. Y ustedes se van a encargar de proclamar mi nombre. No. Escoge a un hombre allá de Ur de los Caldeos. Se lo trae de allí porque dice, yo no quiero que la descendencia esté contaminada con Ur de los Caldeos, sino que quiero que te vengas a Abraham, tengas a tu hijo y tu hijo esté libre de allá de lo del mundo, de lo de Ur de los Caldeos, la contaminación que puede haber. Ese era el propósito. El Señor sacó a Abraham de allí porque no quería que se mezclara o que hubieran algunas cosas. Y entonces viene, lo lleva, le da promesas y empieza, y hace una nación grande y se olvidan de Dios, etcétera, y viene y los saca de Egipto, y usted ya sabe todo, ¿verdad? Los lleva a Canaán, los hace que conquisten, llegan a la tierra que el Señor les había prometido. Porque aunque muchos quieran hablar y decir hoy, toda esa tierra que está alrededor de Israel se la prometió Dios, le guste o no le guste. Satanás llevó a las demás naciones para hacer problema, porque no eran de ahí.
Ninguno de ellos era de esa tierra, eran extranjeros. Los filisteos eran de Creta y usted puede empezar a ver. Entonces, pero déjeme, llego a este punto. Entonces, el Señor viene, los permite, los bendice. Pero a Israel se le olvidó de que era el pueblo escogido. ¿Y qué sucedió? No obedecieron la palabra, porque eso es simple. ¿Qué pasó allá? ¿Qué pasó en el huerto? ¿Qué pasó en el huerto? Se les dio una indicación, no pueden comer. Desobediencia trae pecado y el pecado trae consecuencias o resultados. Ahora, usted y yo tenemos el conocimiento del Señor, tenemos su palabra. ¿Cuántos de nosotros muchas veces no nos damos cuenta de que podemos estar a un paso de perderlo todo? Y óigame, no es que ya mañana, usted mañana lo perdió todo, no. Es que mire, el enfriamiento, la apostasía, el alejamiento del Señor no es de la noche a la mañana, es un paso, pero muchas veces hay un paso importante, porque desde el momento en que usted cruzó el límite, si usted cruzó ese límite, allí empezó eso. ¿Qué fue con Sansón? ¿Cuál fue el problema de Sansón? Sansón fue y de una sola vez fue a agarrar a una mujer. No. Dice la palabra y empieza con algo. Y Sansón descendió. El momento en que él dijo, voy a ir allá, ¿verdad? Ese fue el problema. No tenía que haber descendido. Pero ahora viene esta situación. Y fíjese que Jeremías, a él se le atribuye en el libro, no aparece que fue él directamente, pero se le atribuye porque muchos de los pasajes o la forma está en el libro de Jeremías. Fíjese que se divide, este capítulo se divide en dos partes. En la primera parte se hace una lamentación sobre el triste ciudad, sobre el estado triste de una ciudad infeliz. Es que ninguno de nosotros va a ser feliz lejos del Señor, ni mucho menos pecando. Pero también, aparte de que era infeliz, dice que fue abandonada por sus amigos y perseguida por sus enemigos. Perdió gloria, perdió esplendor y ahora se encuentra sin consuelo en medio de su miseria, sufriendo en la necesidad y falta de estima. ¿Y acaso no es eso lo que sentimos cuando pecamos contra el Señor? ¿Verdad que cuando pecamos contra el Señor no hay nada que nos pueda satisfacer? En la segunda parte de ese capítulo se habla de una ciudad que está llorando y expresando lo mal que ha venido a su vida, pero fíjese, debido a sus pecados. Porque aquí dice, ¿verdad? Jehová es justo, yo contra su palabra me rebelé. Y oíd ahora, pueblos todos, y ved mi dolor. Fíjese que el Señor, yo creo que el Señor no desea que nosotros la pasemos mal. Por eso es que Él nos advierte antes. Por eso es Él que nos advierte en todo momento. Y dentro de todo esto, fíjese que hay una misericordia muy grande de parte del Señor. ¿Sabe cuál es? Que no nos deje en esa condición. Pero debemos de recordar algo, que las cosas que nos acontezcan, debemos de entender que son por nuestras decisiones.
No voy a decir buenas o malas. Usted sabe que es buena decisión o que es decisión mala. Porque la misma palabra dice que muchas veces nosotros a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. ¿Qué más? ¿Qué nos quiere decir? Bueno, fíjese que habla de la destrucción y la desolación de Jerusalén. Fue destruida y se quedó sin nadie, porque se llevaron a todos. Y la palabra, y empieza el capítulo, ¿cómo? Y esto se usa con frecuencia para empezar las tristezas. ¿Y cómo se te ocurrió hacer esto? ¿O no es así lo que decimos? O cuando usted dice, ¿en qué estabas pensando? ¿Qué se te pasó por la cabeza? ¿Cómo lo pudiste hacer? ¿Cómo te atreviste? Vemos a una ciudad llena de dolor y fíjese cómo se personifica. Como una viuda enlutada, solitaria, abandonada, traicionada, despreciada y que llora amargamente. Fíjese que qué fácil es, ¿verdad?, volvernos al Señor, decir, dar la vuelta al Señor. En el momento muchas veces no medimos aquellas consecuencias. Y fíjese que en muchas ocasiones una provocación nos puede llevar a tomar una mala decisión. Una provocación nos puede llevar a pecar, a perder lo que el Señor nos ha dado. Viuda enlutada. Viuda. ¿Por qué? Porque se le había muerto su esposo, ¿o no esa vez? Ahora, normalmente cuando usted y yo oye la palabra viuda, ¿verdad que normalmente nosotros tenemos en nuestra mente, no sé si usted, pero yo tengo, lo primero que se me viene a la mente es una mujer ya de una edad avanzada, ¿verdad? No una joven, sino que ya una mujer y todavía viuda, enlutada, solitaria, que no tiene quien, abandonada, traicionada y despreciada. Esto se hace un contraste entre el estado de antes y de ahora. ¿Por qué? Porque fíjese que dice aquí la ciudad populosa. Quiere decir que la ciudad estuvo un momento llena de gente. Y entonces era aquella alegría, ¿verdad? Aquella ¿cómo se llama? Algarabía, aquella fiesta y todo. ¿Qué pasa cuando nosotros nos equivocamos? ¿Hay fiesta en nuestros corazones? No, se pierde toda fiesta. Se pierde toda alegría. Muchas veces nadie sabe, solo nosotros sabemos qué hemos hecho y todo el mundo lo vemos alegre y nosotros fingimos estar alegres y compartir, pero es imposible. Se dice que era grande entre las naciones. Se dice que era señora de las provincias. Pero ahora se encuentra solitaria, viuda, y fíjese, me llamaba la atención esto, tributaria. ¿Qué quiere decir esto? Que antes ella recibía tributo y ahora tenía que pagar tributo. Mire cómo las cosas habían cambiado, ¿verdad? Por eso, ¿verdad? Por eso los costos del pecado son grandes. Cuando no hacemos bien las cosas, tenemos que empezar a pagar, a pagar, a pagar y a pagar, y no nos alcanza. ¿Qué más? Era una ciudad ocupada, bulliciosa, activa, pero hoy está muerta. Hoy no hay actividad. Hoy no hay quien la visite. Es una que había ocupado un puesto algo y había gozado de prestigio, pero ahora está humillada y
desprestigiada. De tener poder a ser débil. De ser autoridad a depender. De gobernar a ser gobernada. Porque oiga el versículo 1. ¿Cómo ha quedado sola la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de las provincias ha sido hecha tributaria. El 2. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron. Se le volvieron enemigos. No había quien se interesara lo suficiente para consolarla. Hermanos, ¿qué pasa cuando uno, mire, cómo son las cosas? ¿Verdad que cuando nos va mal, verdad que todo el mundo se aleja? Qué triste es, ¿verdad? Sentirse solo. Qué triste es que usted en algunos momentos, usted ha sido de apoyo para alguien, pero cuando usted necesitó, no hubo quien. Y sabe, déjeme decirle algo. Yo creo que muchas veces no son ellos. Es el Señor el que dice, no, 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 no. Te voy a quitar aquello porque ahora el trato es contigo. Es directo. ¿Cuál es el propósito de la meditación de esta mañana? Es una reflexión. Las consecuencias, los resultados del pecado son duros. Y usted y yo estamos expuestos todos los días. Porque que usted y yo no vamos a perder la salvación, estamos seguros. Pero el diablo lo que quiere es que usted y yo que nosotros tengamos una vida miserable. Eso es lo que busca. No, si a usted el Señor ya lo salvó, no se preocupe. Pero mientras vivamos aquí, ahí está el meollo, ¿verdad? Mientras vivamos aquí, mientras estemos en este mundo, dice, bueno, ya no te puedo condenar, pero voy a hacer pedazos tu vida. Y muchas veces se nos olvida eso. Fíjese que, oiga, habla de los amantes. Jerusalén se fue detrás de amantes. ¿Por qué habla de amantes? Porque tenía un esposo. Como figura, ¿verdad? Tenía un esposo. ¿Y cuándo es que una persona busca un amante? Cuando el esposo o su esposa ya no le es suficiente. Israel perdió el amor hacia el Señor, no el Señor hacia Israel. Muchas veces nosotros podemos seguir una corriente y estamos alejándonos, despreciando al Señor. ¿O acaso usted y yo no somos la novia, la iglesia? Y dice la palabra que Él va a venir por una novia sin mancha, sin arruga y que sea madura. Y entonces los que eran amigos se volvieron enemigos. ¿Por qué? Porque permitieron su derrota y participaron traidoramente en su caída. 4. Fíjese, las calzadas de Sión tienen luto, porque no hay quien venga a las fiestas solemnes. Todas sus puertas están asoladas, sus sacerdotes gimen, sus vírgenes están afligidas, y ella tiene amargura. Qué lamentable es la situación triste de Sión. ¿Por qué? Porque Sión era el monte donde estaba ubicado el templo. Pero este versículo habla de la ciudad en
entera. Dice, las calzadas de Sión tienen luto. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, habla de que ya no habían peregrinos que pasaran por Jerusalén. Porque para muchos, cuando iban de un lugar a otro, sabían que iban a pasar por Jerusalén, y aparte que ahí estaba el templo, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Y el templo qué estaba allí? La presencia de Dios. Allí estaba el templo. Entonces para muchos era como un oasis, como un descanso, llegar, visitar a otros, tomar provisiones, pero también a un lugar de adoración. ¿Usted ya se ha puesto a pensar de que podemos dejar de ser de bendición para los nuestros? Principalmente. Para nuestras familias. Dice el 5, sus enemigos han sido hechos príncipes, sus aborrecedores fueron prosperados, porque Jehová la afligió por la multitud de sus rebeliones. Sus hijos fueron en cautividad delante del enemigo. ¿Por qué la afligió el Señor a Jerusalén? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué lo afligió? Ahí lo dice. ¿Qué dice? Porque Jehová la afligió ¿por la qué? Por la multitud. Quiere decir que no fue una, sino que fue repetida. Una y una y una y una y una. Quiere decir que el Señor fue paciente. ¿Verdad que el Señor a la primera no vino y destruyó a Jerusalén? No. Preguntémonos, ¿el Señor está siendo paciente conmigo? Sí. Pero todo tiene un límite. Debemos ¿qué hacer? Examinar nuestros pasos. Señor, ¿será que estoy estirando la cuerda? ¿Será que esto? ¿Será que aquello? Y dice que Él mismo trajo esta tragedia. Pero porque lo tuvo que hacer. Ya no podía detener más. Ya no podía esperar más. ¿Y qué se perdió? Mire, se perdió todo. Porque dice que hasta sus jóvenes, ¿verdad? Fueron llevados cautivos. Sus príncipes fueron debilitados por el hambre. Sus príncipes fueron tomados y llevados presos. Ahora yo le pregunto, y déjeme entrar en esta idea o en esta figura. Para usted, ¿cómo ve en el caso de los hermanos que tienen hijos, verdad? Y lógico, y es lógico, no importa la edad que se tenga, un hijo es hijo. Ahora, ¿cómo ve usted a sus hijos? ¿No los ve como príncipes? ¿No los ve como princesas? ¿En qué sentido? En que son lo más especial. ¿Qué no haría usted o qué no daría usted por sus hijos? ¿Y sabe qué pasó con Jerusalén? Que Jerusalén fue tanto lo descarriado de sus decisiones o acciones, que esa advertencia no le fue suficiente. La pasó por alto. Se lloró
hasta que ya había acontecido. También dice que mientras nadie le ayudaba en la lucha contra sus adversarios, se burlaban de ella los enemigos. Y dice que se acordó de los buenos tiempos. Oiga, en el versículo 7 dice: Jerusalén, cuando cayó su pueblo en mano del enemigo y no hubo quien le ayudase, se acordó de los días de su aflicción y de los días de sus rebeliones. Pero ¿cuáles eran los días de rebeliones? Cuando se sentía fuerte. ¿Cuándo eran los días de rebeliones? Cuando le sobraba el dinero y podía pagar y hacer lo que quisiera. Cuando se sentía fuerte, cuando se sentía con salud, cuando se sentía próspero. Esos. Se acordó de sus rebeliones y dijo: ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿En qué me metí? Y recuerda que allá Salomón, ¿verdad? En los proverbios habla y pone el ejemplo de uno que está borracho, de los efectos del alcohol, ¿verdad? Que dice: me van a pegar, y se me va a olvidar. Porque mientras esté ebrio me van a sonar, me van a dar de todo y no voy a sentir. Y al día siguiente voy a querer volver a tomar y voy a volver así. Y del 8 al 10 es donde yo me quiero centrar la meditación. Quiero ir avanzando porque quiero... Y oiga lo que dice el 8 al 10. Pecado cometió Jerusalén, por lo cual ella ha sido removida. Todos los que la honraban la han menospreciado, porque vieron su vergüenza. Y ella suspira y se vuelve atrás. Su inmundicia está en sus faldas y no se acordó de su fin. Por tanto, ella ha descendido sorprendentemente y no tiene quien la consuele. Mira, oh Jehová, mi aflicción, porque el enemigo se ha engrandecido. Extendió su mano el enemigo a todas sus cosas preciosas. Ella ha visto entrar en su santuario a las naciones, de las cuales mandaste que no entrasen en tu congregación. Fíjese, ¿cuál es el resultado del pecado? ¿Cuál es el resultado? La destrucción. ¿Qué dice la palabra en el Nuevo Testamento? Mas la paga del pecado es muerte, destrucción. Ahora, y vuelvo otra vez y aquí quiero partir. Satanás sabe que usted es salvo. Sí, sabe que usted es salvo. Y que la salvación nadie se la puede quitar. Porque para empezar, no nos costó ni 5. Y no hay nada en este mundo, como muchos dicen, de que haya salido una corriente, de que aquel que no diezme se va a perder la salvación. No, es mentira, eso no. Son dos cosas muy diferentes. No tiene nada que ver. Una cosa es el diezmo y otra cosa es la salvación. Ahora, ¿qué es la paga? ¿Cuál es el resultado del pecado? La destrucción. Entonces la reflexión de esta mañana es: ¿cómo quiero yo terminar mis días? Porque probablemente el efecto no se ve ahorita. No es que mañana yo voy a perderlo todo. No. Puede ser dentro de 5. Puede ser dentro de 10 años. Puede ser dentro de un año, dentro de un mes. ¿Por qué nos debemos de cuidar espiritualmente? Porque la palabra dice que hay largura de días. ¿Y quién de nosotros quiere vivir esos largos días, pero en aflicción? Nadie. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue la situación? ¿Por qué llegó a esta tragedia? Porque Jerusalén pecó gravemente. Es decir, pecó y se acostumbró. Fíjese que literalmente en la traducción es: ha pecado un pecado. ¿Por qué razón es que literalmente se puso y Jerusalén ha pecado un pecado? Y en nuestra traducción dice: Jerusalén pecó gravemente. Bueno, porque en el hebreo no había una manera muy adecuada para expresar lo comparativo o lo superlativo. Sí, nosotros decimos muchísimo, grandísimo, ¿verdad? No había. Entonces, para dar énfasis,
tenían que repetir la palabra o usar el plural, pecados, transgresiones, dificultades. ¿A dónde llegó? A lo más bajo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que se volvió algo inmundo. Porque el pecado, el Señor no puede vivir donde hay pecado. Porque Él nos sacó de la inmundicia y nos ha traído a su luz admirable, a una situación que más fue avergonzada en todas las cosas que hizo. Los demás vieron cómo era por completo. Lo único que podían hacer es ver la situación que estaba e irse. Muchos vieron, suspiraron de la condición y ¿qué hicieron? Se volvieron atrás y ya no regresaron. Ahora, ¿de qué era culpable Judá? De ofender a Jehová en todas las maneras posibles. Ahora, hay algo muy importante. Y eso quiero hacer énfasis. Jerusalén no tuvo una mirada precavida. ¿Qué es ser precavido? Es estar alerta. Y el problema de Jerusalén fue que no tuvo una mirada precavida. No consideró las consecuencias de sus actos. ¿Qué más? Fue indiferente a sus responsabilidades espirituales. Hermano, hermana, que usted no predique no significa que usted no tiene responsabilidades espirituales. Porque las responsabilidades espirituales las tenemos todos. Todos. No pensó que repetir infracciones del pacto o quebrantar el pacto que el Señor había dado le iba a traer una destrucción que iba a ser inevitable. Por eso vino la destrucción y no había quien los consolara. No había quien. No había quien velara por ellos. Fuera del Señor no vamos a encontrar nada. Ahora, si usted ve el ejemplo del hijo pródigo, el hijo pródigo allá en la tierra lejana encontró quien lo consolara. No, ¿verdad? Es más, dice que aquellos con los cuales se había gastado su dinero, cuando lo perdió todo, lo despreciaron. Y es más, a aquel dueño de aquella hacienda no lo quería en su casa. Mira el desprecio. Cuando se acabó el dinero, aquel que era su amigo, que era otro rico, no lo quiso en su casa. ¿A dónde lo mandó? ¿A dónde estaban los cerdos? Porque usted cree que alguien con una posición iba a tener, ¿cómo es que se llama donde se cultivan, donde se crían cerdos? Una porqueriza. Iba a tener una porqueriza en su casa, ¿verdad que no? No sé si usted ha pasado cerca de una porqueriza, desde lejos se siente el olor. Entonces, ¿qué estaba diciendo? ¿Qué estaba diciendo este hombre este hombre rico con el hijo pródigo? Mandarlo lejos, no lo quería cerca. Porque alejados del Señor, nada podéis hacer.
Y dice la última parte del versículo 9. Mira, oh Jehová, mi aflicción. Y ahí está la misericordia de Dios. A pesar de todo lo que Jerusalén había hecho, a pesar de todas las situaciones en las cuales se había comportado, una vez más viene la misericordia de Dios sobre su vida. Mira, oh Jehová, mi aflicción. ¿Qué es? Una oración. ¿Qué sale de nosotros cuando estamos en lo más profundo? Una oración, un anhelo. ¿Qué salió del hijo pródigo cuando estuvo en lo peor? Ay, iré donde mi padre y le diré: pecado contra el cielo y contra ti. Una oración. ¿A cuánto estamos de que el Señor no permita? No voy a decir a cuánto estamos de que el Señor no destruya. No. ¿A cuánto estamos para no dar otro paso en sentido contrario? A una oración. Y qué difícil es muchas veces, ¿verdad? Orar. Ve, todos tenemos responsabilidades espirituales. El Señor se tuvo que pasar de ser ese esposo, de ese padre, de ese Dios, a un juez. ¿O no es así? Tuvo que juzgarlo. Oiga, llegar al punto en que tenía que cuidarlo, ahora tiene que juzgarlo. Pero había algo muy importante, y déjeme decirle esto: y aunque tuvo que juzgarlo, y aunque tuvo que permitir el castigo sobre Jerusalén, seguía siendo su Dios. Siguió cuidándola, siguió preservándola. Aún cuando se tuvieron que ir a Babilonia, siguió cuidando a su pueblo, a su remanente. Entonces sí hay misericordia, aunque nos equivoquemos. ¿Qué hicieron? Fíjese, mire, para ir terminando. ¿Qué hicieron los babilonios? Despojaron el templo de todas sus cosas, de todos sus instrumentos para el servicio, y se llevaron los artículos más caros para Babilonia. ¿Qué fue lo peor que pasó? Dice allí, por lo que lo oímos, de que ellos entraron al santuario, donde no tenía ni permitido entrar el pueblo, porque solo el sacerdote o los sacerdotes podían estar allí ofreciendo. El pueblo no podía tocar las cosas. Y estos llegaron allí, entraron hasta ese lugar. Porque ni los sacerdotes, ni los israelitas, si no eran levitas, no podían hacer eso. Y estos llegaron a contaminar hasta lo más profundo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cuál es el riesgo cuando no tenemos una responsabilidad espiritual? Contaminarnos. Es su responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo puedo orar por usted y pedirle al Señor que lo guarde, que lo cubra, que le vaya bien en su trabajo, en su hogar, en su casa, etcétera, y todo. Yo pido por ese crecimiento espiritual de su vida, pero yo no puedo hacer la obra por usted. Y es bien triste cuando ya en el versículo 21 dice que sus vecinos podían oír cómo gemían, pero que no podían hacer nada. Mire qué duro, ¿verdad? No podían hacer nada. Es más, los enemigos habían escuchado sobre el mar de Jerusalén y se sentían alegres. Pero quiero terminar con esto. La oración
es reconocer que me equivoqué. ¿Sí? Porque por ahí se empieza, ¿verdad? Pero también la oración es la que empieza la restauración. ¿De quién es responsabilidad? Suya, mía. ¿Qué más quiere perder? Déjeme decirle algo. Si usted ya ha perdido algo en su vida, usted está dispuesto a perder lo que ahora tiene. ¿Verdad que no? ¿Verdad que sería ilógico? Entonces, a una oración estamos. A una oración diaria. Guárdame, Señor. Cúbreme, Señor. Pero también, al no hacer una oración diaria, también tengo riesgo de alejarme de Él. ¿Por qué una oración? Porque Dios es nuestra única esperanza. No hay más. Por la misericordia del Señor, no hemos sido destruidos. Por la bondad, ¿verdad? Porque nunca decayó su misericordia sobre nuestras vidas. Entonces, usted y yo tenemos una responsabilidad espiritual. Una oración puede hacer que yo me detenga y no descender y hacerme que dé la vuelta. O el no hacer una oración puede permitir de que yo siga descendiendo. Yo quiero que se vaya con esto esta mañana. Tenemos una responsabilidad espiritual en nuestras vidas cada día. Y que la misericordia de Dios no se aparte de nuestras vidas. Padre, te damos gracias esta mañana, porque eres bueno, porque eres fiel a nuestras vidas. Señor, gracias porque nos has cubierto, Señor, con tu amor, con tu sangre preciosa. Padre, perdónanos. Padre, perdónanos. Porque muchas veces tenemos el tiempo, pero no hemos hecho una oración. Hermano, hermana, su vida está tan ocupada como para no tener una oración al Señor. Una oración. Una oración que nos puede librar de la dificultad. Una oración que nos puede fortalecer ante una situación dura. Una oración con la cual el Señor puede estar presto a nuestra necesidad. Es una oración. Y muchas veces eso nos cuesta. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Porque necesitamos de ti. Padre, ayúdanos. Porque ¿de quién más
podríamos tomarnos de la mano. Pedro dijo: Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Una oración. Y el Señor tiene palabras de vida eterna. Una oración para ser preservados. Gracias, Padre. Gracias, Señor.